El informativo Huaympirray presenta la campaña La Guajira es tu casa, una alianza entre la Red de Comunicaciones Wayuu Puchimajana, la Fuerza de Mujeres Wayuu, UNICEF y esta emisora para contar historias, acontecimientos y hechos que hacen noticia desde el pensar y sentir Wayuu. Bienvenidos. ¿Qué tal, hermanas y hermanos de la Nación Wayuu? Bienvenidos a la presente edición del informativo Huaympirray, en esta nueva versión de contar historias desde el pensar y sentir Wayuu. Les saluda Mervis Daniel Fernández Ipuana y me acompaña Sailín Fernández Ayariyu. Agradecemos a las emisoras aliadas que transmiten nuestro podcast y a nuestros visitantes en Comunicaciones Wayuu en Facebook e Instagram, y nuestro canal de SoundCloud Red Wayuu. Tasaka impia mermi yaje ya suruje tuoma inka ya Guajira nita haweyoto inchico tarata kasupna tuoma inka. En esta nueva versión del informativo Huaympirray nos estamos sumando a la campaña #La Guajira es tu casa, en donde estaremos abordando temáticas para contar historia de migración, Wayuu retornados, la población de acogida, violencia de género y mucho más. Huaympirray en nuestra América. Aratakan América. En nuestra Api Ayala. ¿Qué hacen? Kasanairaka. ¿Qué dicen? Hamusuputchi. Noticias del Sur. Aratakan Uchipuna. Aniway antes no a Huaympirray, na kuha putchis chiktu arataka woman papuna, namoy na Wayuu o no shikana. Na Wayuu areto shina kancha yamaraka eje. Nayana migrante munakanas tun arihuna. Otas chiks hut nakuay pana hiyayukara na tepichkana no holoinhanay hoy naya apura. La campaña #La Guajira es tu casa es una propuesta comunicacional que busca sensibilizar a la población wayuu sobre la migración y todo lo que tiene que ver con el derecho internacional humanitario para los migrantes y la población de acogida. La campaña #La Guajira es tu casa estará presente en los medios de comunicación y redes sociales, teniendo como segundo eje temático la violencia basada en género, tal como lo destaca Evelyn Acosta Gutiérrez del clan Ipuana y activista de la organización Fuerza de Mujeres Wayuu. Estamos invitando a las comunidades wayuu y a la población migrante y retornada en La Guajira a ser parte de una nueva propuesta en que socios con UNICEF, con la Red de Comunicadores Wayuu y la Fuerza de Mujeres Wayuu, estamos trabajando un tema y una campaña que se llama La Guajira es tu casa. Y La Guajira es tu casa tiene como objetivo hacer sentir a aquellas personas que lleguen a este territorio como en casa, valga la redundancia, es decir, aquella persona retornada, colombiana o en este caso wayuu o población migrante, sienta que en este territorio va a tener las garantías de derechos y las respuestas a sus necesidades en el marco de una planeación, en una articulación y una alianza estratégica. Hoy esta estrategia de comunicación donde estamos trabajando dos organizaciones amigas y aliadas, pretendemos hacer llegar mensajes positivos e inclusivos a toda la población presente en nuestro territorio en La Guajira es tu casa. En ese sentido invitamos también a todos a seguirnos en las redes sociales, en periódicos, en hacer parte de los espacios donde poco a poco queremos contribuir con un granito de arena, donde ustedes puedan ser conscientes y sensibilizados de que La Guajira es tu casa. En el marco de esta campaña pretendemos como fuerza y como red hacer parte de una propuesta de información donde ustedes puedan enterarse cuáles son sus derechos, sus deberes, cuál es la diferencia entre ser migrante, entre ser retornado, población de acogida, que son términos que a veces nosotros no identificamos y no nos familiarizamos. Cuáles son la cooperación presente, el sistema de Naciones Unidas presente, cuáles son las obligaciones de las instituciones públicas, cómo entre hermanos y hermanas wayuu podemos sentirnos en casa nuevamente. Y en este proyecto, que es como la segunda fase de lo que hemos venido articulando con UNICEF, vamos a trabajar un tema necesario como es el tema de prevención de abuso y violencia sexual y el tema de violencia basada en género, que son temas que muy poco se habla, muy poco se abarca, y el nuevo plus de esta nueva propuesta es que con libertad podemos hablar del tema de explotación, abuso sexual, todo el tema de violencia basada en género, que es importante no solamente en el tema de mujer, sino también en el tema de hombres, niños y población LGTBI. Nada, Evelyn Acosta, tu campaña La Guajira es tu casa.
Pipia Guajira, Spurhat Doholu into Muriaca, Natuma Nawayu, Anteshika and Chaya Venezuela. Nawayu Ale, Shikan Zrubu in Nomain, retornado, Namakan Arihuna Canaino, Ota Narihuna Antakan Sanaya Chahawa, Nakuaipa Guajira Moin. Akunat to Skuaipa Pansakaru, to Himata Kayaya Guajira Natuma. Kasain de Kararokta Chouhain, Namois para Noholui, Nayoktunin, Spulerwa, Kariwa, Slupna Pital, Snaya Yatawa, Otatakasa, Skaka Chik Naciones Unidas, Namoina Migrante Cara. De Kararokta Moroska, Constitución de Colombia, Erhotu Karina, Wayukana en Apura, Kahamoy Holit Paint Maria Canapolecha, Eherenai no Paje. Shakunat Kachik Srubna informativo Wainpiray, Snaihe Sokaikatu, Snaiho Wanayatahira, Sma Fuerza de Mujeres Guayú, Red de Comunicaciones Guayú, UNICEF, Otamsi de Radio Coliru, de emisora Caliru, Epran Teleholu, Sorakan in the Puchka. Wainpiray. Nkuhoin Guamay Arataka Guamain Papana. El equipo de talento humano que participará en el desarrollo de la campaña #La Guajira es tu casa actualmente participa en una serie de capacitaciones sobre manejo de temas como la migración y el tratamiento de la información sobre violencia basada en género. Camila Peláez, una joven guayú del clan Ipuana, del semillero de comunicaciones de la Fuerza de Mujeres Guayú, resalta la importancia del plan de formación que se inició con todos los participantes de la campaña #La Guajira es tu casa. Creo que este proceso de formación que iniciamos ha sido muy importante porque a veces vivimos estos tipos de abuso, de una u otra manera conocemos casos de explotación sexual, pero no identificamos como una explotación y mucho menos como un abuso. Tenemos de pronto familia, amigas o incluso a veces, como el ejemplo que veíamos en el video, conocemos de personas que han dado ese tipo de consejos de que vete con él porque es que él te va a asegurar estudio, él te puede dar una casa, él te puede hacer esto, lo otro, y no nos damos cuenta de que estamos siendo iniciadoras de un caso de abuso, de un caso de violencia, de un caso de explotación, porque estoy interesada en que ese hombre tiene plata, ese muchacho tiene plata, yo no tengo cómo pagarme un estudio y se me hace fácil recurrir a lo sexual para yo poder estudiar, yo poder tener algo. Entonces creo que este proceso de formación es primera vez que como semillero lo vemos, siempre vemos otro tipo de formación política y de investigación que nos ha ayudado mucho. Se nos hace mucho más fácil identificar lo que es un caso de violencia y lo que es un caso de explotación. O se hace más fácil identificar cuando un niño, una niña, un adolescente, una joven está siendo abusada, cuando está siendo explotada. A veces con estados emocionales, formas de ver, o bueno, no de ver, sino de escuchar cómo se expresan y cómo hablan, uno se le hace fácil identificar, no, mira, él está viviendo esto, ella está viviendo esto, porque no solamente las mujeres somos víctimas de cualquier tipo de violencia, sino que los hombres también, pero los hombres poco denuncian estos casos. Entonces ya sí se nos hace más fácil acudir a la ruta que como Fuerza de Mujeres Guayú están iniciando, acudir a la ruta y decir, mira, yo me di cuenta de este caso, ¿cómo podemos ayudar a esta persona? Ayer uno de los ejemplos que daban era el caso de las mujeres migrantes, de las jóvenes migrantes que están en una casa y no están siendo bien pagos su salario, que no están siendo reconocido su trabajo y que las mantienen bajo la manipulación de que si te vas o si hablas y dices de que yo te estoy forzando a tener relaciones sexuales conmigo, terminas tu trabajo. Entonces empiezan a pensar en que tienen hijos a que alimentar, tienen un arriendo el cual pagar y a veces no viven en el privilegio de tener un arriendo, sino en invasiones. Entonces, ¿cómo voy a hacer para darle un sustento o para comprarle un medicamento a mi hijo o incluso para mí que vivo en situación, en condiciones de vulnerabilidad? Buenas, Aina Guayuca Napushua, Israel Cotin Guayas, tu campaña, #La Guajira es tu casa, Pipilla Guajira, Nápoles tu Puchka, Kuna Hatka, Neira Kare Sumintu, Yaraka Srutu, Facebook, Instagram, Ota Kamane Iwanaya, Sumin Guayu Mariekali, Suma Kahutu Yatin Guayu Sru, Woman Guajira.
Na Guayú antakana kari heshi. No ishi alera hunenska Juanesia intumapaka Guajir. Guayú kanaino wapushwarea que kishi wai surge tu omainka yaya uimpumoin. Los invitamos a participar en la campaña hashtag La Guajira es tu casa a través de Facebook e Instagram como Comunicaciones Guayú, nuestro canal de SoundCloud y nuestro periódico Cacuay Puch. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos y será hasta la próxima. El informativo Huaympirray es una alianza entre comunicadores y medios indígenas para contar las luchas y los sueños de la gran nación Guayú.